acercando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por cuanto nosotros vemos que tu venida está cercana cada vez más, Señor. Y hoy te suplicamos que nos hables, Señor, a través de tu palabra, que nos envíes, Señor, la revelación, la sabiduría necesaria en el nombre de Jesús para poder conducirnos, Señor, cada vez más y más cerca a ti, Señor. En el nombre de Cristo te lo rogamos, y así nosotros llegar a ser tenidos por dignos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado. Que esta palabra caiga en una buena tierra para que dé fruto a 100 por 1. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse en esta hora y le suplico siempre, ¿verdad?, que cuando usted no vea a alguno de los hermanos y usted tenga su número de teléfono, su WhatsApp, su Messenger, no sé por qué medios usted se comunica, mándeles un texto, hábleles y hágales saber que les extrañamos en el nombre de Jesús, que es, la Biblia dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando veis que aquel día está acercándose y nosotros estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo. Despierta al que tiene al lado suyo y dígale, estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero entonces seguir platicando con usted de este tema que iniciamos el día viernes, hermano, porque es necesario que nosotros entendamos algo. El Señor dijo que Él venía para poder abrir o dejar abierto una calzada, un camino llamado calzada o camino de santidad. Entonces, usted sabe que Juan 14:6, y tal vez si alguien me busca ese pasaje del camino de la santidad, me parece que está en Isaías, si no estoy mal, pero corroborémoslo. Usted recuerda que en Juan 14:6 dice la palabra del Señor que Él es el camino, precisamente. Cuando usted ve los inicios del cristianismo, no se les llamaba cristianos, sino se les llamaba los del camino. Amén. Porque el Señor así lo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, nadie vuelve al Padre si no es a través de este camino. Amén. Pero para caminar precisamente en ese camino, y valga la redundancia, o no sé si es una semi-redundancia, lo que estoy diciendo, lo que hay que hacer es poder nosotros, hermano, utilizar el calzado necesario, la forma necesaria, el vehículo necesario para poder pasar ahí. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, hermano, de viajar a algún lugar donde se necesite un determinado vehículo de transporte, en la que debido a las condiciones del camino. Por ejemplo, cuando digamos se viaja en estos tiempos, ¿verdad?, hacia las partes del norte o más al norte, nosotros nos vamos a encontrar con que hay lugares que tienen mucha nieve. Y obviamente allá hay que utilizar otro tipo de aditamentos para las llantas, etcétera, ¿verdad? De hecho, las llantas se acondicionan, ¿verdad? Los vehículos vienen con algunas extras incluso, ¿verdad? Que aquí también las trae, pero pues nosotros nunca lo utilizamos, ¿verdad? Tiene esa cosa que se llama BCA, VGA o algo así se llama. El asunto es de que es para la nieve, para que no se derrape el carro, etcétera. Entonces, hermano, conforme es el camino, así se necesita también, pues obviamente llantas, cierto tipo de vehículos, ¿verdad? Usted va a algunas partes, hermano, aquí mismo, en algunos potreros, algunas fincas, algunos lugares de esa naturaleza, donde pues obviamente usted se mete con un carro deportivo, lo va a sacar pues con el timón y en pedazos, ¿verdad? El carro. Usted tiene que llegar con un vehículo apropiado para ello.
Entonces, lo mismo es cuando el Señor dice que Él puso una calzada de santidad, nosotros necesitamos caminar por ese camino porque es el camino que lleva hacia el Padre. Esa es la situación. Es el camino que vuelve al Padre. Pero ese camino es un camino de santidad. Lo tenemos. ¿Sí? Amén. No sé si me pueden ayudar con el micrófono, hermanos amados, para que lo leamos. Entonces, ese camino de santidad no se camina como yo quiero. No se camina conforme a mis pensamientos. No se camina conforme a lo que yo creo que puede ser. No, no, no. Ni se camina tampoco con una mentalidad humana, sino que tenemos que caminarlo con lo que, conforme lo que se necesita, los aditamentos para ese vehículo. Incluso el vehículo mismo es el vehículo del Espíritu Santo, por cuanto la calzada es de santidad. Amén. Leámoslo, por favor. Amén. Es Isaías 35:8. Dice, ahí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. ¿Ya vio? Entonces ni el inmundo ni el necio pueden caminar por ese camino. Ahora, si nosotros queremos caminar en ello, fuera de lo que el Señor nos habla a nosotros de santidad, de santificación, entonces, hermano, podemos estar en esos dos parámetros, o inmundos o necios. Y el Señor no quiere que nosotros andemos así. El Señor nos dice a nosotros, si ustedes van a caminar por ese camino de santidad, ¿cuántos quieren volver a la casa del Padre? Amén. Todos queremos volver a la casa del Padre. Ahora, la situación es que ese camino, esa calzada que ahí dice de santidad, porque Él la vino a abrir, Él la vino a poner. Entonces, la demanda de ello es, o lo que Dios demanda para caminar en ese camino es santidad, es santificación. Amén. Entonces, ni con nuestras necedades, ni con nuestras inmundicias, ni a la manera nuestra, ¿verdad? Se camina este trecho, este camino hacia la casa del Padre. Entonces, aquí quiero seguir analizando con usted lo que en algún momento le pusimos así, o le puse así más bien, ¿verdad? Porque usted no estaba ahí cuando yo se lo puse, nuestra santificación. Nosotros necesitamos, hermano, santificación. Nosotros necesitamos santificación. Nosotros necesitamos santidad. Salude al hermano que está al lado suyo y dígale hermano santo o hermana santa. Sí, por fe. Por fe es santo y por fe es santa. Amén. Porque si ahorita nosotros nos vemos, hermano, incluso usted mismo, usted by yourself diría aquí en su pueblo, ¿verdad? Y en mi pueblo, hermano, si usted se ve en el espejo, usted se da cuenta que no es santo, ¿verdad? O santa, pues. Hermano, nosotros entonces lo que tenemos que hacer es buscar ese camino o esas formas de santificación más bien, para poder caminar en ese camino de santidad. Amén. Ok, entonces habíamos hablado, hermano, ya con respecto a esto, santificados en la verdad, es decir, que la verdad es la que nos hace a nosotros santificarnos para que seamos completamente de Él. Aquí está en inglés, lo vimos. Luego pasamos a 1 de Tesalonicenses 4, donde el Señor nos habla, hermano, de la inmoralidad sexual, que debemos de abstenernos de aquello. Es decir, nuestra santificación viene cuando nosotros nos abstenemos. ¿Qué es abstenerse? ¿Ah? Ok, es frenarse, es después alejarse, ¿verdad? Es tener un dominio propio contra aquello o en aquellas circunstancias. Recuérdese que también el Señor nos habla a nosotros que cuando el impulso de esos deseos pasionales
o esas pasiones juveniles, hermano, y cuando hablo de juveniles no estoy hablando de edades, ¿verdad? Sino estoy hablando de que en la juventud es donde hay un desarrollo de aquello, ¿verdad? Usted ve o se recuerda, ¿verdad? Cuando usted y yo estábamos más jóvenes, y los jóvenes en la actualidad es cuando a uno se le encienden todas las hormonas, ¿verdad? Anda uno, pero terrible, ¿verdad? Entonces, hermano, lo que ¿cómo? Puro garañón, dice. Así es, por todos lados. Entonces, hermano, pero sabe una cosa, eso desde ese momento ya no se quita, sino que nosotros lo que tenemos es que pedirle al Señor dominio propio, para poder abstenernos de aquello. Amén. En todo tiempo, sea soltero o sea casado. Amén. Entonces tenemos nosotros, o sea viuda, porque recuérdense que la Biblia también habla de las viudas que mejor se casen si son menores de 60 años, ¿verdad? Así que la viuda menor de 60, cásese con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor. Si no es en el Señor, va a tener dificultades. Y no lo digo yo, no le estoy echando, no soy ave de mal agüero, el Señor reprenda al diablo. Pero hermano, si no se casa en el Señor, el apóstol Pablo dice, yo quisiera que todos se quedaran como yo, para evitarles dolor en la carne. Pero, si usted se quiere casar, cásese, no hay problema, siempre y cuando sea en el Señor. Amén. De lo contrario, mejor piénselo varias veces, absténgase. Pero bueno, mejor sigamos porque no va a ser que le machuque al callo a alguien, ¿verdad? El asunto es que el Señor nos habla a nosotros y nos dice, vuestra santificación, ¿de qué manera? Que se abstengan de esas inmoralidades sexuales, ¿verdad? Porque es lo que más nos afecta a todos, hermano. Es lo que más nos afecta a todos. Todos somos sexuados y por eso nos afecta. Mire, hermano, si esa situación es tan terrible que los mismos ángeles dejaron su morada, dice la palabra, para venir y tener relaciones con las mujeres, las hijas de los hombres. Entonces, ¿qué misterio no encerrará eso? ¿Qué cosas más terribles no habrán? ¿Verdad? Entonces nosotros, por eso dice, vuestra santificación es que se abstengan. Amén. Que no se preocupe, llegará el momento en el que todo bajo lo lícito, bajo la licencia del Señor, bajo las normas establecidas, todo se puede hacer porque eso es lícito, porque aquello es de bendición. Amén. Pero lo que está fuera de los parámetros de lo que la palabra nos extiende a nosotros como lo que agrada al Señor, sencillamente de eso hay que abstenerse. Amén. Ay, pastor, hay jóvenes aquí. Ay, Dios, hermanos, si el mundo está podrido, hombre. Entonces les estoy hablando algo de la palabra, no se los estoy hablando con morbo como el mundo lo hace, ¿verdad? Si hay países donde están enseñando de que hay un tercer sexo y que los niños tienen escogencia con aquello, perdóneme, pero eso es una podredumbre. Si yo le estoy hablando a la luz de la palabra, ¿verdad? Le guste a quien le guste, ¿verdad? De todas maneras, la verdad es la que nos santifica. Amén. Ok, entonces dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y en honor. ¿Qué es su propio vaso? Usted mismo, nuestro cuerpo, amén, nuestra vida, que podamos poseerla, dice, en santificación y en honor delante del Señor. Ok, esto ya lo vimos. Y yo quiero pasar a lo siguiente entonces. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Es decir, todo lo que Dios estructuró, todo lo que Dios dejó, todos los parámetros que Dios nos da a nosotros, hermano, son parámetros para poder vivir en santidad. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Mire, si hubo obviamente en su vida fornicación, adulterios, situaciones más allá aberrantes de aquello, Dios
en su misericordia lo que quiere es que nos arrepintamos. Arrepentirse es cambio de la mente. Que entonces nosotros podamos venir delante de Él y decirle, perdóname, pero no perdóname para seguir en aquello, porque el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. Pero si viene a confesarlo y solo para que después otra vez vuelva a lo mismo, entonces lo único que está haciendo es jugando con el pecado, y al final, hermano, el pecado lo que atrae es muerte. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces tenemos nosotros que tener ese cuidado. Entonces, si pecamos, ok, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Acerquémonos y digámosle, Señor, mira estos pensamientos, estas situaciones, estos deseos, Señor, que yo he tenido. Yo vengo a rendirlos delante de ti, pero auxíliame, que tu Espíritu Santo ponga en mí, Señor, por favor, ese dominio propio en mí, que lo aumente, porque usted y yo fuimos dotados, capacitados, hermano, de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que dice la Biblia. Esas tres cosas en conjunto, hermano, nos dan la capacidad de poder combatir la cobardía, porque así dice la Biblia en Timoteo, ¿verdad? No se nos fue dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Las tres cosas en conjunto. ¿Por qué? Porque una nos ayuda, cada una nos ayuda en nuestro ser tripartito. Amén. Una es para el alma, una es para el cuerpo y otra para el espíritu. El dominio propio es en el cuerpo, el amor es para el alma y el poder es para el espíritu. Amén. Porque la Biblia dice, recibiréis poder. ¿En dónde se los dieron? En el espíritu, para poder accionar. Amén. El amor es el que cubre multitud de faltas. Amén. Pero la que nos impulsa a nosotros, hermano, la que impulsa a las pasiones carnales es el alma, que tiene que ser sujeta, dominada, amén, por el Espíritu, enseñada por el Espíritu, enseñada por la verdad, para que venga a ponerse dentro de los parámetros que al Señor le agradan. Amén. Eso es santificación, eso es la forma en que nosotros debemos de irnos santificando, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, mire lo que dice el apóstol Pablo: el que rechaza esto, ¿qué es esto? ¿Ah? Sí, la santificación, pero ¿en qué se basa esto que estamos hablando? El que rechaza la abstención de sus deseos carnales. ¿A quién dice? El que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Entonces aquí era lo que le decía. Para caminar ese camino de santidad, ¿cuál es el vehículo? Aquí está, mire, ¿cuál es el vehículo? Bueno, es que lo que pasa es que voy a llamar vehículo, perdón, ¿verdad? Obviamente, yo sé que no es la mejor manera de decirlo, pero bueno, ¿quién nos va a conducir? Pues, ¿quién es el guía en este camino? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por cuanto Él es santo, nos va a enseñar el camino de la santidad y a santificarnos. Amén. Ok, entonces, nosotros tenemos que ver esto, que el Señor, cuando nos dice absténganse, si nosotros lo rechazamos, no rechazamos a hombre alguno, sino lo que rechazamos, hermano, es al Espíritu Santo de Dios, a su guianza, rechazamos su guianza. Entonces tenemos, hermano, que batallar contra aquello. Tenemos que batallar contra aquello. Alguien podría decir, ¿usted porque ya está casado? No, pues fíjese que no, como casado de igual manera. ¿Usted porque está soltero? No, pues como soltero también. Tenemos que, ¿usted porque es hombre? No. ¿Y usted porque es mujer? Tampoco. Es porque nosotros lo que tenemos que entender es, mientras vivamos en este cuerpo, hermano, que tiende al pecado, teniendo todos estos deseos, ¿verdad? Que no son incontrolables. Son deseos nada más los que nosotros tenemos. Ahora se vuelven pasionales, se vuelven al extremo, hermano,
cuando permitimos nosotros que el pensamiento los potencialice. No sé si me doy a entender. Ahora, digo esto por lo que hablábamos aquí la vez pasada. Quiero llevarlo, perdone, tal vez no quiero entrar en desorden de lo que tengo acá, pero quiero recordarle esto. Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como la grabadura de un sello, santidad al Señor. Y la fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara, es decir, sobre la parte de aquí enfrente, estará en la parte delantera de la tiara. Y esa lámina estará siempre sobre su frente. Verso 38, ese ya no lo puse ahí, pero usted lo ve en Éxodo 28, 38. Voy a volver aquí. ¿Por qué? Porque, hermano, entonces, la mente, los pensamientos son los que potencializan el pecado. Y como consecuencia, claro, la ley, ¿verdad? La ley. Pero dice el apóstol Pablo, yo no hubiese sabido qué es no codiciarás si la ley no lo hubiera dicho, ¿verdad? Pero ¿cómo se potencializó el pecado digamos, en ese momento, ¿verdad? Que lo está tomando el apóstol Pablo. Y dice, no codiciarás. ¿Cómo fue que se potencializó en él? O se hizo más grande, pues. O cómo llegó a desarrollarse y a cometer aquel acto de codicia, la persona o el apóstol Pablo en ese momento que lo está refiriendo nada más. No es que lo haya sido, ¿verdad? Pero si no, estaba dando ese ejemplo. ¿Sí me doy a entender con lo que le digo? Por medio de la ley, pero la ley solo lo dice. Lo leyó, pero él lo albergó en su mente y en su corazón. Primero, mire, llegó a la mente. Pueden haber cosas en la mente como conocimiento, pero hasta que los procesa el corazón es cuando entonces se desarrollan. Porque así lo dice la palabra del Señor. Dice, ¿de dónde manan los homicidios, los suicidios, las fornicaciones, los adulterios, etcétera? Busquemos ese pasaje. Del corazón. Y por eso dice el Señor, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué cosa? La vida. Pero también mana la muerte, si es que así nosotros le damos chance. ¿Sí? ¿Lo tiene ahí? Leámoslo, por favor. No muy amén, dice la hermana. Amén. Marcos 7:21. Ahí está, ahora sí. Sí está prendido. Ahora sí, amén. Marcos 7:21 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Ya ve? ¿De dónde salen entonces? De adentro. Pero cuando usted va al contexto arriba, se va a dar cuenta que el Señor está diciendo algo. Dice él que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. Hablando de la comida, ¿verdad? Y eso es fácilmente entendible. Usted se come su plato de pinchos como al rato, o de alambres, ¿verdad? Porque pinchos en algún lado es un poco feo. Pero usted se come su plato de comida, hermano. ¿Lo contamina eso? No. Pero lo que después de procesado sale, sí puede contaminar, y no solo a una persona, sino a muchos. Esa es la situación. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver que los pensamientos procesados en nuestra vida, esos sí van a dar contaminación, esos sí van a contaminar a muchos. Entonces, cuando el Señor nos habla de la santificación, y en este caso Él nos está diciendo, si rechazan esto, especialmente a raíz de los
no son aberraciones, pero de lo sexual, pues, de lo sexual ilícito. A eso me refiero. Las fornicaciones, los adulterios, la pornografía, etcétera. Todo lo que tiene que ver con nuestros deseos carnales. Hermano, si nosotros rechazamos la abstención de eso, estamos rechazando el camino de la santidad. Estamos rechazando al Espíritu Santo, que es quien nos puede guiar en el camino de la santidad. ¿Sí me doy a entender? Ahora, vuelvo otra vez al pensamiento. ¿Por qué? Porque puede estar en el pensamiento. Digamos, una persona, y el Señor todo esto hay que contextualizarlo, y parte del contexto está en Mateo capítulo 5. Se recuerda de las bienaventuranzas. Pero también al terminar dice el Señor: esto os fue enseñado, mas yo os digo. Entonces, busquémoslo por favor, porque Él dice: se os fue dicho que el que adulterara, ¿verdad? O el que encontraran en el lecho del adulterio, entonces ese es pecador o ese peca. Mas yo os digo, dice el Señor, que el que ve y codicia a la mujer de otro en su corazón, ese ya adulteró. ¿Lo tenemos ahí? ¿No? ¿Alguien lo tiene? Bueno, busquémoslo, por favor. Allá está, allá lo tiene mi hermano Ricardo. Tal vez le damos el otro micrófono. Gracias. Es que lo que quiero, hermano, dejarle en su corazón es que no nos condenemos. Porque alguien podría entonces decir: uy, hermano, entonces vamos a andar así como aquellos, ay, ya creo que cambié, no, como los burritos, ¿verdad? O los caballos esos que andan así con esto acá. Yo no quiero ver a nadie, y cuando se le acerque a alguien a hablarle: no, mejor váyase, hermana, porque no la quiero ni ver. No es eso. Es cuestión de la abstención. Dígale al que tiene al lado suyo: abstengámonos. Sí entendemos que es abstenerse, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí? Ok. No dejemos que nuestro pensamiento, no le demos rienda suelta a nuestro pensamiento. No permitamos que el pensamiento potencialice al pecado. Leámoslo, por favor. Amén. Es Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ya veo? Ok, entonces no es una cuestión, porque imagínese usted, hermano, tendría uno que pues sacarse los ojos para no ver a nadie, ¿va? Ahora la situación es que, ok, allá está un hombre, una mujer, pero la mujer es, ya sea soltera o casada, la puede ver. Es decir, pasó, la vio y la saludó y bye. Pero si en su corazón, ¿pero qué hay en el corazón? Según lo que leímos. Los pensamientos. Esa es la cosa, los pensamientos. Si el pensamiento lo que hizo fue llevarlo lo potencializó, llegó hasta la inmoralidad sexual, entonces ese sí ya fue problema, porque ya pecó, porque ya adulteró. ¿Sí me doy a entender? Bueno, y eso es en cuanto a lo sexual, pero así también se potencializan todas las demás cosas. Entonces, hermano, nosotros lo que tenemos que entender y lo que tenemos que saber es: no hay condenación para nosotros si no permitimos que nuestros pensamientos vayan más allá de lo que dentro de los parámetros debe de existir. ¿Sí me doy a entender?
Y por eso es que el Señor dice, su santificación es eso. ¿Qué cosa? Que nos abstengamos, que nos mantengamos en el parámetro. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Mantengámonos en el parámetro. Hermano, yo ya estoy viejo. Eso no es para viejos ni para jóvenes. Eso es para todos. Es para cualquiera. ¿Acaso no está Abraham ahí, pues? De casi 100 años, hermano. Y no, mire, no me va a decir usted que él, bueno, porque tenían una promesa. ¿Verdad que sí? La promesa es del vientre de tu esposa, es que van a ser el hijo de la promesa que yo te voy a dar. Esa era su promesa. Pero en los pensamientos de Sara, ¿qué fue? Yo ya no puedo. Entonces le voy a preguntar a Abraham a ver si quiere. A ver si se la agarra. A ver si se la agarra para sí mismo, ¿va? ¿Qué dijo? No, porque tenemos una promesa, está establecido. Así le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Hizo qué? Dice la hermana. Y hoy, conflictos. Entonces démonos cuenta, hermano, esto no es de esto. Mire, si el Señor nos lo está diciendo, sabe de qué estamos hechos. Si el Señor lo está diciendo, es porque lo que Él quiere, mire, le voy a decir algo. Dios lo que quiere es probar nuestro corazón, la fidelidad de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo vienen las pruebas? Cuando en el pensamiento o nuestro pensamiento, nuestra alma lo que quiere es llevarlo o potencializarlo o llevarlo más allá de donde debe de pensarse. Y obviamente, pues después de, si se le da rienda suelta al pensamiento, después de eso se empieza a maquinar hasta que da el resultado. Pero desde ese momento, dijo el Señor, no es en el resultado final o en el producto terminado. No. El problema es desde que empieza. Porque digamos en una producción, cuando llegan al producto terminado y ven y dicen, no tiene un defecto. ¿Desde dónde realmente viene el defecto? ¿En el producto terminado? Desde el principio. No hubo un control de calidad desde el principio, entonces terminó mal. Entonces el Señor es lo que está diciendo. Si desde el principio ustedes no agarran esas zorras, no a esas zorras, ¿verdad? Sino a las zorras pensamiento, pues. Si ustedes no agarran esas zorras pensamiento y las matan desde el principio, al final les van a terminar arruinando su viñedo, su viña, su familia. Eso es lo que está diciendo. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, no, yo se los estoy diciendo, dice él, pero si lo quieren rechazar y no abstenerse, a mí no me rechazan. Lo que rechazan es andar en el camino de la santidad. Así como aquellos me parece que es, no sé si Lucas capítulo 7, versos 29 y 30, tal vez si alguien me puede corroborar eso, donde dice la palabra del Señor, los que rechazaron el bautismo en agua, no rechazaron a Juan, sino que lo que rechazaron fueron los propósitos de Dios en su vida. Eso fue lo que rechazaron en realidad. Es decir, nosotros no queremos tus propósitos, sino los nuestros. Eso fue lo que le dijeron al Señor. 29 y 30. 7, 29 y 30. ¿Lo tiene alguien por ahí? ¿Lo tiene la hermana? Leámoslo, por favor, hermana Jessica. Y ahora es lo mismo para la santidad. ¿Quién quiere caminar el camino de santidad? ¿Cuántos queremos caminar el camino de santidad? Amén. Entonces, la situación es, si nosotros rechazamos la abstención a esos deseos carnales, lo que estamos haciendo es ya no querer caminar en ese camino de santidad. Bueno, si no se camina en el camino de santidad, ¿en qué otro camino se camina? Ahí lo dice. O en el camino de la necedad o en el camino de la iniquidad. Si no es que las dos cosas. Leámoslo, por favor. Amén.
Lucas 7:29 dice, cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, Va. Reconocimiento de justicia. siendo bautizados con el bautismo de Juan. Ujú. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. ¿Ya vio? Entonces, ¿qué fue lo que rechazaron? ¿Rechazaron a Juan? ¿Qué rechazaron? La justicia de Dios. Cuando se acerca Samuel y le dice al Señor, Señor, mira, el pueblo está pidiendo un rey, entonces me rechazaron. No, le dice el Señor, a ti no te rechazaron, me rechazaron a mí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dijo, porque estos han querido caminar, uno de estos días vamos a desarrollar los caminos de, estos han querido caminar en los caminos de todas las demás naciones y no en el que yo les tracé. Entonces, el camino de la santidad demanda, requiere que nosotros tomemos esta recomendación y que la apliquemos en nuestra vida. Puedo yo ir por ahí, ver, pero si no le doy a mi pensamiento, si trata del pensamiento, mi corazón, hermano, de empezar a desarrollar o darle, hacerlo fruto dentro de mí, ya ahorita vamos a hablar de eso, hacerlo una planta que se levante dentro de mí, pero yo vengo y empiezo a combatirlo y empiezo a decirle, Señor, en el nombre de Jesús, este pensamiento yo lo rechazo, este pensamiento yo no lo quiero, este pensamiento no te agrada, Señor. Entonces ahí lo que estoy haciendo es luchando, peleando, y lo que estoy aceptando o adoptando es precisamente el camino de la santidad. Ahora, ese camino de la santidad tiene como final, ¿qué cosa? ¿Ah? No, el camino de la santidad, ¿qué tiene por final? La casa del Padre. La casa del Padre. Usted me dijo hace un rato que usted quería llegar a la casa del Padre. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en santidad, caminar en estos parámetros de la santidad. Estoy queriendo ser muy claro con usted. ¿Por qué? Porque, hermano, mi deseo es que nosotros volvamos a la casa del Padre, porque ese es el deseo de Jesucristo. Yo me voy a prepararles morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa fue la premisa de Dios para nosotros, de Jesucristo para nosotros. Pero se imagina usted llegar, bueno, Señor, aquí vengo, ya, nos vamos a la casa del Padre. Solo permitime, vamos a analizar cómo está tu camino. Ah, es que lo que pasa es de que no caminé en santidad, entonces no te puedo llevar a la casa del Padre sino hasta que seas santificado, hasta que tengas tus vestiduras limpias. ¿Sí me doy a entender? Entonces, mire, hermano, por favor, mire, yo no quiero que nadie me vaya a malinterpretar. Usted lo que pasa es de que quiere prohibir que nos conozcamos como jóvenes. No, conózcanse, pero cuídense. Tengan cuidado. Bueno, entonces nos vamos aquí a hacer noviecitos. No. Bueno, si sus papás les dan permiso, adelante. Lo único es que en mi jurisdicción estarán sentaditos hasta que podamos ver que ustedes se casaron. Y entonces veremos. ¿Sí me doy a entender? No es una amenaza. Les estoy diciendo nada más, tengan cuidado con sus caminos. Eso es todo lo que queremos. Pero si así han habido muchos, ¿y usted por qué quiere ser de los muchos, pues? ¿O acaso, no me va a responder, hermano casado, pero acaso los que caminaron en ello ha costado levantarse? Porque a la vana manera de vivir de los padres todavía hay que sumarle aquello y todo el montón de cosas más que se le van echando va encima.
entonces la carga que se arrastra es mayor. Y el tiempo que se tarda para irse despojando de aquello, pues ya depende de cada uno, ¿verdad? Pero a algunos les cuesta tanto que no pueden despegar por lo mismo. Yo no sé si estoy siendo claro, hermano. Yo no sé si ya me metí a camisa de 11 varas, ¿va? Pero de todas maneras es necesario. Yo no le estoy prohibiendo a usted que nada. Lo que le estoy diciendo nada más es, estos son los parámetros. Si quiere caminar en el camino de la santidad, bien. Y si no, entonces otro camino estará caminando. Y esa es la situación. Bueno, la Biblia es muy clara en decir que por qué vamos, ahí decía el necio, ¿verdad? Hablaba del necio. Y la Biblia dice, no ayuntarás, es decir, no pondrás bajo el mismo yugo un asno, es un burro, ¿va? Y un buey. Porque el buey lo que tipifica es la mansedumbre y la humildad. Mientras que el asno lo que tipifica es la necedad. Entonces, por eso es que yo le decía, ¿cómo vamos a pretender arar con un asno, siendo nosotros llamados a ser bueyes en cuanto a lo que la figura de la palabra nos deja ver? ¿Sí me voy a entender? Lo único que va a pasar es que nunca vamos a avanzar, nunca se va a avanzar. Usted ponga un burro con un buey, el buey lo que va a querer es avanzar y el burro siempre va a estar queriéndose quitar el ¿cómo se llama? El yugo, tirando patadas, va a lastimar al otro. Entonces, hermano, nosotros tenemos, si vamos a caminar, caminemos todos en este camino de santidad. Y por eso le estoy poniendo los parámetros, son nada más los parámetros, los que le estoy poniendo. Todo, óigame bien, todo es lícito, pero no todo conviene, pero no todo edifica. Y tampoco de todo nos vamos a hacer nosotros esclavos. Amén. Entonces, eso es santidad. El no rechazar al Espíritu Santo en sus indicaciones, en lo que nos deja ver, por donde nos quiere guiar. Eso es santidad. Sigamos mejor, ¿verdad? Los otros están todavía más demandantes. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, oiga, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Ahí ya no solo la carne, sino que llegó al espíritu. Qué tremendo. Perfeccionando la santidad, ¿en qué cosa? En el temor de Dios. He estado escuchando a diferentes predicaciones, pero me ha llamado la atención un hombre de Dios que ha estado hablando sobre la llenura. Las 7 llenuras habla él, ¿verdad? Yo pienso que hay más, ¿verdad? Pero hermano, una de las cosas son las 7 llenuras en cuanto a los 7 espíritus de Dios. Y el espíritu uno de los espíritus que nosotros necesitamos, la llenura, es el temor de Dios. Si usted y yo no tememos a Dios, hermano, hacemos lo que se nos da la gana. Si usted y yo no entramos en el temor de Dios, empezamos a hacer lo que nosotros queremos. Y eso es volverse uno, en pasar de oveja a orejón y no por conejo, dijo alguien, ¿va? Entonces, hermano, tenemos que nosotros pedirle al Señor en el temor de Dios, perfeccionando la santidad. Y eso me gustó, ¿sabe por qué? Porque entonces quiere decir que la santidad no es algo que se reciba así de la noche a la mañana. La santidad se va perfeccionando, es algo evolutivo, es algo que yo tengo que ir caminando.
Si yo me detengo en la santidad, hasta ahí se queda. Si no avanzo más en la santidad, entonces puede ser que esté tocando el pecado a la puerta. Y puedo entrar o en el camino del pecado, o más bien en todos ellos, en el camino del pecado, de la iniquidad, de la necedad, etcétera. Entonces nosotros tenemos que caminar en este camino de santidad para perfeccionar la santidad. Así que es un proceso en nuestra vida, la santidad, la santificación. Pregúntale al que tiene al lado suyo, hermano, ¿te está santificando? Así hágale. Yo no sé si me estoy santificando. ¿Sabe por qué? Eso es un fruto. Y ahorita se lo voy a demostrar. La santificación es un fruto. O sea que al final se va a evidenciar si realmente hay o no santificación. Amén. Ok, sigamos. Mire. Romanos 6:22, desde el 20 le voy a leer. Porque cuando erais esclavos del pecado, oiga, erais libres en cuanto a la justicia. Qué tremendo eso, ¿va? Mire, hermano, es que eras a mí sí me tiene, pero volando el Señor con su palabra. Es que es algo extraordinario. Cuando uno pone atención, no lo digo por usted, lo digo por mí. Porque a veces uno lee, hermano, pero lee así como que pasa de noche, ¿va? Porque cuando erais esclavos del pecado, entonces eran libres en cuanto a la justicia. Oiga esto, verso 21. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Es decir, el otro camino lleva a la muerte. Este camino lleva al Padre, o sea, a la vida. Y ahí lo dice. Porque el fin de estas cosas es muerte. Verso 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como resultado de esa santificación, la vida eterna. Entonces, hermano, mire, nosotros empezamos a labrar, a sembrar cada día. Y al final, ¿cuál es qué esperamos? Pues que haya un fruto. Pero ese fruto tiene como resultado la vida eterna, que es la santidad es el fruto. Cuando usted y yo estamos caminando en el camino de Cristo, guiados por el Espíritu Santo que conoce la santidad, que sabe los parámetros de santidad, entonces vamos a ir viendo cómo va creciendo esa santidad dentro de nosotros. Le voy a poner un ejemplo y espero no meterme otra vez a una camisa de 11 varas, ¿verdad? Porque si no ya sería de 22. Pero hermano, mire, por ejemplo, entra una persona, como dijera el hermano Germán, ¿va? Como Reinalda, ¿va? Que se le ve hasta la espalda, con un sumaxicincho de este tamaño. Pero llega y recibe al Señor, le abre su corazón a Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para decirle qué atuendo debe de vestir? Nadie, nadie. Claro, las hermanas le van a prestar a la hora de que se hinque o que el Señor la toque, pues la van a cubrir ahí, ¿verdad? Todo lo que se pueda. Pero cuando el Espíritu la tocó, cuando el Espíritu Santo la trasladó de aquel camino de iniquidad, de aquel camino de pecado, es decir, el camino de la oscuridad,
hacia el camino de la luz, que es el camino de la santidad, entonces va a empezar a entender dentro de su santificación que su atuendo debe de cambiar. Pero no, nosotros no podemos obligarle. Tal vez va a venir así 1, 2, 3, 5 cultos. Pero cuando empiece a llegar la santificación, la santidad, cuando el Espíritu Santo se empiece a acercar más y más, y ella más y más al Espíritu Santo, entonces, hermano, aquella persona solita va a ir entendiendo que no, en ese proceso, que no es la manera más adecuada. No me quiero meter a eso más allá, porque no hay un figurín cristiano, ¿va? Para decir usted se debe vestir así, las hermanas así. No. Es el Espíritu Santo el que nos va a hacer entender a nosotros. Ahora, esto que estamos viendo aquí, eso es como causa un fruto, porque el Espíritu Santo le está sembrando la semilla de la verdad, de la palabra. Entonces se va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y entonces va aumentando en su santidad. ¿Cuál es la finalidad de esa santidad? ¿O por qué está creciendo en ello? ¿O por qué está permitiendo que aquello dé fruto? Porque su deseo, su anhelo es llegar al resultado de la vida eterna, que es el final del camino de la santidad. Amén. Ok, entonces solo le puse aquí, veamos que aquellos que no alcancen la santificación como fruto no pueden entrar a la vida eterna aún. Por ello es que habrán de ser purificados de alguna manera. ¿Qué es esa manera? Los que estén vivos en la tribulación, los que no, en otro lugar intermedio, en otra parte, pero tienen que ser purificados. De eso vamos a hablar otro día. Y voy a concluir con esto, porque ya el tiempo me avanzó y ya es hora, ¿verdad? Éxodo 28:36, harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara. Estará en la parte delantera de la tiara. ¿Por qué a un cordón azul? ¿Por qué no a uno negro? ¿Por qué no a uno naranja? Porque el azul lo que representaba era la dignidad de los reyes. Entonces, hermano, es decir, era una vestimenta, el color era una vestimenta real. Y usted y yo fuimos a ser, o fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes delante de nuestro Dios. Entonces, ese cordón, esa santidad al Señor que debe de estar, verso 38, y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas. Y esto es bien interesante, que los hijos de Israel consagran en todas sus ofrendas santas. Diga conmigo, ofrendas santas. Y la lámina estará siempre sobre su frente, para que sean, ¿qué cosa? Dígalo. Ahí está, lea el verso 38. Es que no traje Biblia, pastor. Ahí le vamos a regalar una. Que sean aceptas delante del Señor. Que sean aceptas delante del Señor. ¿Qué cosa? Nuestras ofrendas. Nuestras ofrendas. Diga conmigo, mi ofrenda. Y no estoy hablando solamente de las ofrendas monetarias. Estoy hablando de mi vida como una ofrenda. Entonces, ¿cómo voy a ser yo acepto? ¿Cómo voy a ser yo acepto? No. Santificándome. Ahí lo dice. Santidad al Señor. Fijando en mi pensamiento la santidad al Señor. Entonces, mire, por ejemplo, el hecho de que usted y yo vayamos, pidamos perdón cuando nos acerquemos a presentar las ofrendas, dice la Biblia, y ahí te acuerdas
que tu hermano tiene algo en contra de ti. Entonces deja la ofrenda, ve, pide perdón. Entonces yo entendí algo. Porque dice que vaya y pida perdón. ¿Por qué voy a pedir perdón? ¿O para qué voy a pedir perdón? Sí, amén. Pero entonces, eso. Dígalo por favor, hermano. Para lograr ser santo. Para alcanzar santidad. ¿Sabe por qué? Porque si yo me presento aquí y digo, bueno, Señor, aquí te traigo mi ofrenda. Entonces el Señor ve y dice, ¿y este inmundo? ¿Por qué trae ofrenda? ¿Y este necio? ¿Por qué trae ofrenda? Esa no es aceptable. Esa sáquenla de ahí. Yo no la quiero. Yo no la acepto. Es lo que está diciendo el Señor. Yo no la acepto. Porque está inmundo. Porque tiene inmundicia. Porque es necio. Porque está caminando un camino que yo no enseñé. No estoy siendo muy duro, ¿va, hermano? Bueno, y si de todas maneras, pues nos toca, ¿va? Entonces, cuando usted y yo nos presentamos y el Señor nos habla y nos dice a nosotros, ve a pedir perdón. Acuérdate que tu hermano tiene esto en contra de ti. ¿Sabe qué? Dejémoslo, vayamos, hagámonos santos al pedir perdón. Y después, ¿qué dice la Biblia? ¿Se recuerda? Regresa a presentar tu ofrenda. Regresa a presentar tu ofrenda. Entonces sí va a ser acepta. Bueno, eso es en lo monetario. Pero le dejo este pensamiento. ¿Y usted y yo? Cuando nos presentamos como ofrenda. ¿Sí me di a entender? Si nosotros tenemos algo que no nos permita ser santos delante del Señor o que nos vea santos, entonces tenemos que ir a pedirle perdón al Señor y decirle, perdóname. Mira el pecado que cometí, mira la falta que cometí, esto no es agradable, te agravió a ti y yo te pido perdón. Entonces, vuelve. Mire, incluso cuando la Biblia dice, el que esté alegre, ¿qué debe de hacer? Que cante. Pero ¿y el que está triste? ¿Por qué? Para santificarse. Para santificarse. Porque el Señor tampoco recibe ofrendas de alguien triste. Porque es el dador alegre al que Dios ama. No sé si me voy a entender con lo que le digo. Lo voy a dejar hasta ahí. Perdone. El tiempo yo creo que, aunque según yo tengo 56 minutos habiendo expuesto, pero le voy a pedir que se ponga de pie. Y solo vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos santifique en esta hora, en este tiempo. Amén. Dice nada más al finalizar, por favor, Cielo necesita hablar con los padres y los jóvenes que van a ir al retiro. Así que les ruego, por favor, que rápidamente al finalizar se quede un momentito y luego ya nos vamos para la cafetería, todo el que quiera acompañarnos. Pero hoy, antes de irnos, mi deseo, mi anhelo, hermano, es que nosotros podamos decirle al Señor en esta hora, necesitamos ese camino de santidad. No sé si hay alguien que me ayude en el teclado. Ok, pero si no, ya viene Esmita, ya. Pero le voy a pedir, por favor, que cerremos un minutito los ojos, hermano, para no distraernos con nadie nada más. Y que usted y yo podamos decirle al Señor, santifícame, Señor. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero vivir en esa santidad y en ese honor, Señor, que tú mereces. Pero también, Señor, quiero vivir en santidad, Señor, y en honor para mi familia, para conmigo mismo, Señor, quiero vivir en santidad. No permita, Señor, que mis pensamientos potencialicen o se vayan más allá o que salgan de los parámetros que tú estableciste como lo que te agrada. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora nosotros venimos a presentarnos delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestros pensamientos,
Tú conoces nuestro levantar, nuestro acostarnos. Tú conoces, Señor, todas las cosas que nosotros desarrollamos. Pero también tú conoces, Señor, en qué te hemos fallado. Entonces quiero hacerle una invitación nada más. Como no estamos sabidos nosotros de en qué le hemos fallado o en qué usted le falló, lo único que le voy a pedir es que si ahí en su lugar usted está, le diga: Señor, yo te he fallado y te vengo a pedir perdón por estas fallas, Señor, que he tenido. En el nombre de Jesús, porque lo que queremos, Señor, es presentarnos como ofrenda viva, santa, agradable delante del Señor. Si fue en codicia, si fue en avaricia, si fue en mentira, si fue en fraude, si fue, no sé en qué podamos haber fallado, pero lo que sí sé es que nosotros diariamente, nosotros le fallamos al Señor. Fallamos en palabra, fallamos en nuestro caminar, fallamos omitiendo las cosas que debimos de haberle puesto atención para hacer, fallamos en nuestra negligencia, pero el Señor todos los días lo que espera de nosotros es que nos acerquemos y que podamos entrar confiadamente delante de Él para suplicarle misericordia, para pedirle perdón por esas faltas, a fin de que seamos aceptos delante de su presencia. Pero si también fallaste en algo más en contra de tu familia, en el nombre de Jesús yo te invito en esta hora que tú le digas al Señor: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Yo te necesito, Señor, y quiero vivir, caminar en santidad. Quiero que la santidad, Señor, sea un fruto, Señor, continuo en mi vida. No solamente en una ocasión, no, que todos los días haya fruto, Señor, de santidad en mí, que se desarrolle a causa de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, en mí. Y que todo lo que tenga que arreglar, Señor, lo vaya a arreglar. En lo que tenga que pedir perdón, que vaya y pida perdón, Señor. En lo que tenga que dejar, Señor, y confesar, que lo confiese, Señor, delante de mis autoridades, delante de quien corresponda, Señor, y apartarme de aquellas cosas, Señor, que están estorbando el que yo avance en el camino de la santidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro corazón, Señor, se presenta delante de ti. Nuestros pensamientos, Señor, están delante de ti. Y tú conoces, Señor, nuestros pensamientos. Y tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestra vida, Señor. Y lo único que tú quieres hacer en nosotros es limpiarnos. ¿Para qué? Para que al final entonces podamos transitar esta calzada llamada de santidad. Y como fin, Señor, tener nosotros o alcanzar nosotros la casa del Padre, que es la vida eterna. En el nombre precioso de Jesús, Señor, mira la sinceridad de cada uno, Señor. Como tu palabra dice, hoy presentémonos con panes sin levadura, de sinceridad, dice la palabra, delante del Señor, y ofrezcámoslos delante de Él, diciéndole: aquí estamos, soy sincero contigo, Señor, aquí está mi vida. Te ha fallado, pero sé, Señor, que tú me puedes ayudar, que tu Espíritu Santo me puede levantar, Señor, me puede santificar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que en esta hora, Señor amado, tu nombre sea glorificado en medio nuestro, y que nosotros, Señor, recibamos la limpieza de tu Espíritu Santo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. Padre, llévanos con paz, llévanos con bendición, llévanos en tu agrado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Guarda nuestros pensamientos, guarda nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, a ti te lo entregamos. Hijo mío, dame tu corazón. Es lo que el Señor te declara en esta hora. Hijo mío, dame tu corazón. Así que entrégale tu corazón al Señor. Dile: Señor, aquí está mi corazón, yo te lo entrego, porque sé que en ti estará seguro, porque sé, Señor, que será lleno de tu temor, de tu sabiduría, será lleno, Señor, de tu gracia.